Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas. En este espacio tratamos de analizar lo escrito en la Biblia de una forma más profunda, con herramientas, mm, con las mismas herramientas con las que fue escrita la Biblia, y el mismo tipo de pensamiento bajo la misma cultura, tratando de conocer esa cultura, por supuesto, porque no es lo mismo eh, analizar un escrito con la perspectiva de una circunstancia diferente. Esa circunstancia es nuestra civilización, nuestra visión moderna, porque de paso son escritos antiguos. Y además son en un idioma completamente diferente. El idioma bíblico es el idioma hebreo, que no es del todo el mismo idioma que se habla en este momento en Israel. Es el hebreo bíblico que tiene cierta diferencia. Para ello, entonces, tenemos que buscar todos estos conceptos, toda esta información de las raíces de las palabras, así como de las ideas, de las estructuras de la idea que fue formando todas las historias relatadas en la Biblia. Esto por un lado. Segundo, siempre tenemos que recordar que lo escrito en la Biblia no se debe interpretar literalmente. Lo que está escrito allí no es verdad literalmente. En, básicamente, en términos históricos, no debemos referirnos a la Biblia como historia. Lo relatado en la Biblia tiene que ver con la espiritualidad y por lo tanto los relatos son alegóricos a nuestra espiritualidad. Lo que de alguna forma, digamos, le conviene al creador es transformar nuestro interior, transformar nuestra alma, transformar ese tesoro que tenemos dentro de nosotros. Y ese tesoro se transforma conociéndonos a nosotros mismos, porque no podemos amar algo que no conocemos. Y esto en cumplimiento del verso que dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos conocemos a nosotros mismos? Entonces, para ello, tenemos que conocernos a nosotros mismos porque no podemos amar, no se puede amar a alguien que uno no conoce. Y si nos amamos a nosotros mismos, ese amor se va a reflejar al exterior y podemos amar al prójimo también. Entonces, bajo estas premisas, vamos a continuar con nuestro estudio de la, las raíces de lo que somos. Buscar en nuestra interioridad por qué somos como somos. Y para ello, desde luego, tenemos que ayudarnos de diagramas, de dibujos. El principal dibujo, la principal estructura que nosotros podemos encontrar en la Biblia es escondida en la Biblia, es la estructura del árbol de la vida. Entonces siempre tenemos que referirnos al árbol de la vida y por ahora seguiremos describiendo esto en una forma rápida, eh, poniendo en grandes resúmenes lo que somos nosotros. Somos, dijimos,
nuestras facultades intelectuales y también luego somos nuestras facultades emocionales y nuestras facultades pragmáticas o de la acción. Ya sabemos que interiormente en estas esferas, estas grandes esferas, existen subdivisiones. Entonces, en la clase anterior estábamos hablando acerca de cómo se producen las ideas en nuestra mente, en el pensamiento, cómo inicia el pensamiento. Dijimos que el pensamiento inicia en una especie de bombillo, vamos a ponerlo así, una especie de bombillo de luz, y de allí salen chispas de luz, que son las ideas generales que nosotros tenemos. Pero ¿por qué tenemos esas ideas? Entonces dijimos que nosotros tenemos esas ideas porque esas ideas provienen de algo que se llama el inconsciente. Entonces, el inconsciente nuestro, el inconsciente es el mar de información que tenemos guardado en nuestra interioridad. Ese mar de información que está guardado en nuestra interioridad se debe a todas las herencias que hemos recibido, porque nosotros no somos solos, no estamos solos. Nosotros no aparecimos de la nada. Nosotros venimos de un desarrollo progresivo de la humanidad. Nuestros primeros contactos con nuestro pasado son nuestros padres y luego nuestros abuelos. Algunos ya no conocen, algunos abuelitos, bisabuelitos ya no conocí, y tatarabuelos y así hacia atrás. Pero sin embargo, estos son nuestros orígenes. Y es por ello que en algunas recomendaciones de algunos sabios nos instan a que busquemos esa información, primeramente la información de nuestros ancestros. ¿Cuáles son los primeros de quienes debemos conocer? Debemos conocer los nombres de nuestros padres. Toda la información que sea posible en relación con nuestros padres. Con seguridad debemos conocer por lo menos todos sus nombres. Y quizás las historias o las razones por las que se llaman así. Luego, tenemos que conocer, aquí serían dos padres, ¿no es cierto? Dos padres. Luego tenemos, todos deberíamos tener cuatro abuelos. ¿De dónde aparecen estos cuatro abuelos? Porque cada uno de nuestros padres también tuvo dos padres. Y por lo tanto tenemos que conocer también sus nombres y sus orígenes. Y referirnos a ellos, buscar, indagar la información sobre ellos, porque es bueno tener esta información. Ya veremos en qué sentido. Y luego, ¿cuántos bisabuelos entonces tenemos? ¿Bien? Deberíamos tener 8 bisabuelos. ¿Por qué? Porque cada abuelo nuestro tenía dos padres, ¿cierto? Si cada uno de ellos tenía dos padres, se va aumentando esta información hacia atrás. Ya serían 8 bisabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos deberíamos tener? 16.
Y en realidad esto es una progresión geométrica. Esto es, en realidad, aquí tenemos que emplear una fórmula. Esta fórmula es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Como base 2, y n es el número de veces que vamos hacia atrás. Entonces, esta información, mientras más podamos recopilarla, nos va a abrir más puertas para poder entender quiénes somos y de dónde venimos. ¿Por qué decimos que tenemos que entender quiénes somos y de dónde venimos? Porque esta información en realidad está perdida a partir de ahí. En algunos casos está perdida inclusive a partir de aquí, de los bisabuelos. Ya no conocemos nuestros orígenes, nuestros ancestros, pero también no conocemos los lugares de donde venimos. Y no solo eso, sino también las culturas de donde venimos, las culturas de nuestros ancestros, de nuestros padres, de dónde son. Hubiera sido, por ejemplo, hermoso que nosotros, que no hubieran venido aquí los españoles y que sigamos viviendo por 500 años los pueblos originarios de nuestra América. Pero aún así, hubieron conquistas entre los diferentes pueblos. Por ejemplo, aquí vivían los Xiris, los Quitus, los Cayambis, los Otavalos, un montón de pueblos que fueron conquistados por los incas. Y cuando los incas nos conquistaron, para lograr el dominio de estos pueblos, intercambiaron a la gente, a los muchachos, eso se llamaban los mitimaes, que venían trayendo gente de sus lugares del sur, y de aquí se llevaban a los jóvenes para esos territorios en el sur. De manera que aquí estos jóvenes que venían de otros lugares se casaban con las muchachas de aquí y traían sus costumbres de afuera. Y por lo tanto imponían sus costumbres. Esta imposición de las costumbres, de las culturas está ligado a las costumbres. Estas culturas, por ejemplo, ahora, de hace 500 años atrás, fue impuesta con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles nos trajeron inclusive una nueva religión. Y esta religión, porque estamos hablando de religión en términos religiosos, no estamos hablando de el libro en sí y del contenido interno, sino estamos hablando del proceso religioso, de las ideas que nos han impuesto, que de alguna forma fueron transformando el pensamiento de todos nuestros ancestros. Al transformar el pensamiento, ese pensamiento que estaba ligado a lo que se conoce como la Pachamama. La Pachamama en realidad ahora o desde allí se ha interpretado como una religión, toda la cosmovisión indígena se la interpretó como religión. Pero en realidad, todo esto es parte de una cultura. Tenemos que señalar las cosas como son. Lo que los españoles con su religión vinieron a ver, vieron actitudes que parecían actitudes religiosas en términos de conocimientos, adoración, etcétera, ¿no?
Pero toda esa religiosidad relacionada con la cultura, con la cosmovisión indígena, estaba estrechamente relacionada con la agricultura, con la astronomía. Es decir, las cosas que se conocen hay que de alguna forma preservarlas. Y aquí tenemos que señalar esto. ¿Para qué existe la religión? La religión existe para preservar. Es un método de preservar un pensamiento o una cultura. La religión sirve precisamente para esto, para preservar un pensamiento o preservar una cultura. Cuando hacemos las cosas religiosamente es que queremos que esto continúe. Cuando tenemos alguna actividad que realizamos, repetidamente decimos que la hacemos religiosamente en el sentido de que no tenemos que dejarla a un lado. Tenemos que hacerla las veces que sean necesarias y en la forma en que la hemos establecido. Eso es religión. Religión en el sentido de preservar una idea, preservar un pensamiento, preservar una cultura. Entonces, nosotros somos el resultado de toda esta información que acarreamos a lo largo de siglos, a lo largo de siglos, a lo largo de todo el tiempo en que la humanidad está presente en la Tierra. ¿Qué significa esto? Entonces nosotros arrastramos los genes que nos han dado nuestros padres. Bien, arrastramos y nuestros padres arrastraron o arrastran todavía los genes que les dieron nuestros abuelos. Y a ellos a su vez arrastraron toda la información de sus padres y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si nosotros somos, vamos a poner por aquí, eh, si nosotros hemos sido concebidos a partir de dos personas y completamente distintas, ¿sí? Uh, este resultado, el resultado de lo que somos, es la mezcla de estos dos genes, de estas dos informaciones, de todas estas dos culturas, de estas dos costumbres. A veces ocurre que, por ejemplo, nuestros padres pertenecen a diferentes costumbres, a diferentes culturas. Por ejemplo, hay personas que se casan, uno es de aquí, otro es de Estados Unidos, otro de Europa, o lo que hicieron los propios españoles. Los españoles cuando vinieron acá, algunos se casaron, otros violaron a nuestras indígenas, nuestras muchachas, y de allí nacieron los mestizos, como en alguna poesía llama el mestizo verdugo venidero, porque ellos se convirtieron en los caporales, en los mayorales, en los mayordomos, maltratadores de su pueblo, de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ya tenían ojitos diferentes, piel un poquito más blanca y cosas así. Sin embargo, eran la mitad indígenas y la mitad españoles, por ejemplo. Pero entonces nosotros somos el resultado de una mezcla de estas dos informaciones. Y esto de hecho se manifiesta en los rasgos físicos, se manifiesta en la piel, en el tamaño, en los ojos, pero también en la forma de ser. A veces hay uno de ellos dominante. Estos son de acuerdo a las leyes de Mendel, las leyes de la genética.
hay alguno de los dos que domina en el aparecimiento de estas características físicas del niño que viene. Eh, Cuando digo que nosotros somos la suma de esta información, entonces estamos hablando aquí de que estamos arrastrando toda la información del padre y la información de la madre, ¿cierto? La información de la madre. Hasta aquí obviamente no hay nada, eh, nada nuevo. Y esto es lo que somos, esto es lo que hemos aprendido que somos. Pero el problema es de que tenemos que aprender a ser conscientes de esto. Esta información, la información que arrastramos, la información genética, tiene características positivas o negativas. No, no queriendo decir que lo negativo en sí mismo es negativo. Todo esto es relativo, relativo porque lo bueno y lo malo también es relativo. Pero considerando cierta información que nos hace bien y nos hace daño. La misma forma, de nuestra madre traemos cosas positivas y cosas negativas. Entonces, ¿cuál de esta información es la que predomina acá? ¿Cuál de estos positivos o cuál de estos negativos o la mezcla de estos somos nosotros? Lo ideal es de que nosotros seamos mejores personas cada vez. Es decir, que logremos realizar alguna transformación mayor. Y lo ideal es de que esta información negativa que traemos sea menor. O sea, la una chiquita respecto a la otra que es más grande. Lamentablemente, nosotros actuamos de una forma tal que no somos conscientes de esto que tenemos que realizar. No somos conscientes, ¿por qué? Porque básicamente nos domina, y aquí vamos a dibujar dos grupos en nuestra interioridad. Vamos a dibujar dos grandes grupos. El primer grupo sería el grupo de lo que se llama una conciencia animal o no, perdón, estoy hablando mal, es de una conciencia mamífera. Entonces, aquí son los mamíferos. Los mamíferos, eh, nuestra forma de ser, que está relacionada con los mamíferos en general, los animales hacia atrás de nuestros ancestros. Y hay otro grupo más atrás, aquí mismo, que corresponde a los reptiles. Esta la vamos a poner de un color diferente. Reptiles. Es decir, nosotros somos el resultado de una evolución progresiva de pasar de reptiles a mamíferos y de mamíferos a humanos. Entonces vamos a poner aquí, esto es ser humano. Ser humano en el sentido de conciencia. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza? En la naturaleza, la vida aprendió desde el aparecimiento de los reptiles. Digamos que los reptiles son los animales más primitivos de nuestra parte evolutiva.
los reptiles aprendieron a sobrevivir. Entonces aquí los reptiles, vamos a poner en esta parte, sobrevivir, en el sentido de que sobrevivir, hay que sobrevivir en un ambiente hostil. Por lo tanto, estas actitudes nuestras que corresponden a, perdón, a ver cómo se llama esto, tenemos, vamos a poner aquí, mientras me acuerdo, voy a poner aquí. Esto es nuestro aspecto emocional, ¿sí? Que corresponde, digamos, a la parte de los mamíferos. Pero esto de los reptiles es de nuestra parte lo que se produce nuestras acciones inconscientes, nuestros impulsos, eso es lo que quería decir. Estos impulsos que tienen que ver con nuestras reacciones instintivas, nuestros impulsos o nuestro instinto. El instinto es bueno, el instinto para sobrevivir es bueno. Esto nos ha permitido que en una etapa temprana de la vida, por ejemplo, en las cavernas, logremos sobrevivir ante los ataques de todos los depredadores. Pero luego, al lograr un cierto desarrollo en nuestro cerebro, creo que vale la pena que nosotros recordemos cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro. Vamos a dibujarlo nuevamente por aquí para tenerlo en paralelo con esto. Vamos a dibujar estos tres cerebros que nosotros tenemos. Estos tres cerebros son el cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo, y al que está conectado toda la columna vertebral de todos los seres mamíferos, de todos los mamíferos, ¿no? Luego, de todos los mamíferos y de los reptiles. Luego, la evolución de la vida hizo que en los mamíferos aparezca un cerebro mayor alrededor del otro. Quizás le vamos a poner de otro color, así. Vamos a ver. Un cerebro mayor alrededor del cerebro reptiliano. Entonces, este es el cerebro mamífero. Y luego, cuando aparece el ser humano, el cerebro humano ya es un cerebro más grande alrededor de todos estos internos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, desde el cerebro primitivo, aparece la columna vertebral, la médula ósea, ¿sí? Que baja por toda nuestra columna. ¿Sí? Y bueno, aquí es un poco complicado entender todo, cómo está constituido todo nuestro cerebro y cómo están organizadas todas las partes y la funcionalidad de nuestro cerebro, pero a grandes rasgos tenemos tres grupos en nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con nuestros instintos impulsivos. Y luego tenemos un cerebro mamífero que está alrededor del cerebro reptiliano, que nos ha permitido vivir en comunidad. Es decir, los mamíferos ya comienzan a formar ciertas manadas para poder protegerse y vivir entre sí y lograr defenderse de los diferentes depredadores. Y luego el cerebro humano que está alrededor de estos dos, en el sentido de que ya tiene una conciencia de sí mismo, una conciencia, un despertar a la conciencia para conocerse a sí mismo. Entonces, el cerebro humano ya es en tamaño mayor,
Pero al tener estas características, aquí aparece inclusive esta herramienta nuestra, que es el habla, en el sentido de un desarrollo exquisito en las diferentes formas. El habla a través de nuestra boca o también a través de lo que escribimos. Y esta es una gran herramienta con la cual nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Entonces, nosotros, toda nuestra información que venimos trayendo de atrás, esta información produce o provoca una idea. Una idea, es decir, todas estas ideas vienen de nuestro inconsciente, de algo automático que está grabado en nuestro interior, que quizás la hemos aprendido desde niños o la venimos arrastrando de atrás de nuestros ancestros. Pero toda esta información que dijimos que puede ser positiva o negativa, esta información es una información genética que también está presente en nuestro inconsciente. Por lo tanto, esta información, junto a toda esta otra información que arrastramos de nuestros padres, nos provoca ciertas ideas. Y estas ideas pueden ser buenas ideas o pueden ser malas. Y estas son las que comienzan a realizar el trabajo en nuestra mente. Entonces aparecen aquí, estas aparecen como el pensamiento, la idea. La idea que luego se traduce ya en pensamiento. Veamos estas ideas. Esta idea que luego con el, eh, el aparecimiento o con la intervención de las facultades intelectuales que hemos dicho que son la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, esta idea se va transformando en un pensamiento. Por tanto, ¿qué tipo de pensamientos tenemos? Inicialmente podemos tener pensamientos muy variados. Pensamientos que tienen que ver con toda esta influencia que venimos arrastrando. Ahora, hasta ahí no hay ningún problema. No hay problema de que tengamos estos pensamientos, particularmente si son negativos. No hay problema de tenerlos. El problema se encuentra en si es que a estos pensamientos le damos la oportunidad de cambiar nuestra estructura interna ya inferior. Aquí la estructura inferior en términos de posición que está más abajo. Aquí a nuestro corazón, a nuestras emociones o aquí a nuestros impulsos. Es decir, ¿qué ocurre? Si es que nosotros tenemos un mal pensamiento, este mal pensamiento nos va a provocar malas emociones y nos va a provocar malos impulsos. O esto puede ser provocado desde el exterior también. Una persona que nos dice algo, nosotros elaboramos un mal pensamiento y esto hace una reacción en cadena, que lo que activa es a estos impulsos y a estas emociones para nublar el pensamiento. Es decir, cuando nos dejamos dominar por, en este caso aquí le llamaríamos la serpiente, cuando nos dejamos dominar por la serpiente, esta serpiente va a convencer a las emociones, a lo que conocemos como Eva. Aquí diríamos que está Eva o Java en hebreo, Java, que es la mujer en nuestra interioridad. Entonces, la serpiente, que es el impulso, el instinto que provoca una emoción, y juntos con esta emoción transforman el pensamiento, o mejor dicho, nublan el pensamiento. Es decir, no pensamos, nos dejamos llevar por nuestros impulsos y nuestras emociones.
Bueno, diríamos, así soy. Así soy, ¿por qué? Porque así me hicieron. Yo soy el fruto de estos dos padres y estos dos padres me dieron lo que soy. Y así a veces decimos, yo soy así, no puedo cambiar, pero en realidad no es así. Cuando decimos soy así, no puedo cambiar, la Torá nos recuerda con una esencia del mismo creador que dice, yo seré el que seré. El mismo creador nos dice, yo seré el que seré, pero no es que nos dice para que, qué bonito el creador, él es el inmutable, él es lo que es, él o él será lo que será, pero yo no. El problema es de que este yo seré el que seré está en mi interioridad. Nosotros somos el yo seré el que seré. Nosotros somos parte del universo, somos parte del creador y ese creador está en mí. Y por lo tanto, el yo seré el que seré soy yo mismo. Es decir, en mí está estructurada una forma de ser, lo que está escrito en los profetas, en Ezequiel, que dice que está implícito en mí el ser semejante al Altísimo. ¿Qué significa ser semejante al Altísimo? Un poder de cambio, un poder de cambio. Esto de aquí es un poder de cambio. Vamos a señalarlo. eh, Poder como poder de cambio. Nosotros tenemos esta característica interna nuestra de poder cambiar. Ese poder de cambio nos hace perfectos. Ese poder de cambio nos hace divinos. Es decir, si es que nosotros aceptamos el hecho de que no puedo cambiar, así soy, así sí, así nací y cómo puedo cambiar, no voy a cambiar. Eso nos convierte en seres sin poder de cambio y por lo tanto no intentamos ser semejantes al Creador. El poder de cambio en nuestra interioridad nos hace divinos, nos hace perfectos, porque estamos diseñados por el creador mismo, nos diseñó para que podamos cambiarnos, modificarnos, aceptar este cambio, el cambio que está dictaminado en su Torah, el cambio que tenemos que aceptarlo de una forma gratuita. Como nos enseñaron, la redención es gratuita, sí, pero el poder de cambio está en mí. Si yo no quiero, no puedo cambiar. Entonces yo tengo que aceptar este poder de cambio. Yo quiero llegar a ser como el creador y por lo tanto yo seré el que seré. Cada día tenemos que plantearnos uh, esta meta. Ningún día sin realizar un beneficio a los demás. Ningún día sin transformar alguna cosa nuestra. Ningún día sin aprender algo que sea beneficioso para nosotros. Ningún día sin desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la cosa más valiosa. Hay un pensamiento por ahí que nos dice que el tiempo es oro. No, el tiempo no es oro. El tiempo jamás se puede comparar al oro. El oro tiene un valor, pero el tiempo no. Cada minuto, cada día es una oportunidad, como dijimos en una clase pasada, es una oportunidad para la redención. Hoy es el día de la redención. Hoy es el cambio, el poder de cambio. Hoy yo podré ser en algún aspecto semejante al Creador. Yo seré el que seré. Por lo tanto, esta información que vengo arrastrando, ¿para qué la arrastro?
La arrastro porque tengo el poder de cambio. ¿Sí? Esta información que vengo arrastrando aquí, ¿sí? Tengo la obligación de transformarla. ¿Cuál es mi motivo de vida? La razón de mi existencia. La razón de mi existencia es transformar lo que me dieron mis padres. ¿Sí? Esto que me dieron mis padres, haya sido bueno o haya sido malo, tengo la obligación de mejorarlo o tengo la obligación de lo malo, transformarlo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de ser superiores a nuestros padres. Está bien admirar a nuestros padres, admirar particularmente en las cosas sublimes, en las cosas buenas, en las cosas divinas de ellos. Pero tenemos la obligación de transformar todo lo que ellos nos han dado, inclusive la imagen que tenemos de ellos, la imagen que tenemos de lo más cercano que son nuestros padres o nuestros abuelos y quizás nuestros bisabuelos, hasta donde podamos llegar y transformar esta información porque no es que les conviene a ellos, si están vivos a nuestros padres, no les conviene. ¿A quién le conviene? Me conviene a mí, le conviene al mundo actual en el que vivimos, porque todo lo que yo pueda aportar aquí será algo, una semilla de cambio. Entonces, si es que hemos tenido algunas experiencias, algunos recuerdos de nuestros padres, esta memoria, esta información que va a aparecer en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nos impulsa a decir, es que yo soy así, esto tenemos que cambiar. El poder de cambio está en nuestras manos. ¿Y cómo cambiamos esto? Tenemos que cambiar con nuevos pensamientos. Tenemos que buscar aquí nuevos pensamientos divinos que ocupen a nuestra mente. ¿Para qué? Para que sean los pensamientos divinos los que generen nuevas emociones y generen nuevas actitudes. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es regresar acá al pensamiento y generar más pensamientos buenos. Entonces, mi obligación es transformar esa información que vengo arrastrando a nuestros padres. Mi obligación es transformar las cosas que vengo arrastrando de las malas costumbres, de los malos pensamientos, de las malas actitudes de nuestros padres. Y así, cuando hago esta transformación, me va a beneficiar a mí. ¿Cómo realizo esta transformación? Dijimos que la herramienta más poderosa de todas las que tenemos a la mano es el habla. El habla es la herramienta más poderosa de transformación que nosotros tenemos. Por ello, la palabra de Dios se llama palabra de Dios. Se llama palabra, ¿por qué? Porque es algo vivo que tiene que transformarnos. La palabra hay que hablarla, la palabra hay que decirla. Por ello está escrito que debemos orar, por ejemplo, orar, decir ciertos salmos, repetir, seguir leyendo, etcétera. Pero más allá de eso dijimos que la más grande herramienta para la transformación nuestra es en nuestra escritura. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. ¿Por qué la escritura es una gran herramienta de transformación nuestra? Porque cuando nosotros aprendemos a escribir, nos enseñan a modular, a dirigir adecuadamente los músculos nuestros a partir de aquí, de nuestro cerebro, y vamos creando ciertos rasgos que nos hacen característico a cada uno de nosotros. Nuestra escritura, la escritura cuando escribimos en el papel, la mano,
Esa es el reflejo de quienes somos. Hay personas que se dedican a encontrar la personalidad de algún individuo por lo que escribe, en la forma que escribe, primero en la forma y luego también en las palabras que escribe. ¿Por qué? Porque estas son la evidencia más grande de lo que somos. Entonces, incluyendo esto de que si nosotros queremos que de alguna forma se nos recuerde en la posteridad, en cierto sentido esto también es adquirir la vida eterna. Si queremos adquirir la vida eterna, escribamos, dejemos huella, huella con nuestras propias manos en el mundo, con la forma de escribir en cuanto a los rasgos caligráficos que nos demuestran lo que nosotros somos en nuestra interioridad, si somos ordenados, si somos desordenados, si somos impulsivos o si somos tranquilos, o también en las palabras que escribimos, en la forma, en la expresión misma de las palabras. Yo, por ejemplo, tengo que decir que de mi padre, la escritura de mi padre fue una escritura modelo, con grandes rasgos caligráficos, con grandes adornos de escritura. Y esto me hace a mí sentirme orgulloso de haberle conocido a mi padre, que en la escritura, cuando lo recuerdo en la escritura, esto me trae a la memoria su forma de ser. Las palabras que escribía, él no temía de escribir, aunque sea cualquier comentario rápido, lo tenía que hacer de una forma con una prosa increíble. Y de alguna forma nosotros tenemos que hacer también así. Tenemos que escribir nuestras memorias, escribir nuestro pensamiento o nuestra imaginación, porque a través de la escritura expresamos lo que está dentro nuestro. Y cuando hablamos, nos escuchamos. Y cuando escribimos, estamos mirando con nuestros propios ojos lo que estamos escribiendo y nos podemos emocionar sobre la escritura que estamos realizando, por ejemplo. Entonces, cuando estamos escribiendo, decimos, no, esto no está bien, vamos a borrarlo, voy a escribirlo de una forma diferente. Cuando hacemos ese trabajo es el que está transformando nuestra interioridad. Y si más hacemos con la palabra, cuando estudiamos la palabra, tomamos apuntes de lo que estamos estudiando, de la Torá, estamos aprendiendo el nuevo lenguaje que es el hebreo, la estructura, la forma. Hemos dicho que las letras hebreas en su forma tienen mucha información. Si logramos ir repasando esas letras, recordando lo que significa cada letra, estamos integrando esa información en nuestra interioridad, haciéndole viva. Es decir, si nosotros conocemos de memoria tal verso, no va a ser mayor cosa que si lo analizamos, si estudiamos los diferentes aspectos. Conocemos aquí, por ejemplo, la gematria, el análisis de las raíces de las palabras, los significados de las palabras, el significado de cada letra y por lo tanto el significado de la palabra total. Es decir, cuando analizamos desde el punto de vista hebreo, tenemos muchísima más información. Y cuando tenemos mucho más información, esa información nos está dando la oportunidad de tener una mayor claridad. Y quizás para finalizar, vamos a tener que referirnos a lo que una fotografía puede expresar. Una fotografía de los equipos que nosotros conocemos en la actualidad, cuando los primeros celulares que nosotros teníamos tenían una pantalla, era una pantalla pequeña con la que se tomaba la fotografía. ¿Qué, eh, qué calidad de la fotografía se tomaba? ¿Qué resolución tenía esa cámara?
La cámara inicialmente tenía, creo que 1 mega, siendo muy generosos. Cuando tomábamos esa fotografía queríamos ver esos detalles y le vamos ampliando los detalles y enseguida se podía notar el defecto de la fotografía, no nos podía ya dar más detalles. Ahora tenemos los celulares que poco a poco han ido evolucionando, ya tienen 3 cámaras, 4 cámaras, algunos, no sé, varias cámaras con altísima resolución, ya llegan creo que a los 30 megas. Entonces, esta información de 30 megas nos produce una fotografía con mucho más resolución en todo el celular. Cuando tomamos esta fotografía de amplia resolución, de gran resolución, ¿qué ocurre cuando queremos mirar la fotografía? Comenzamos a mirar el detalle que está dentro y podemos ir ampliando y ampliando varias veces hasta que recién después de varias veces ya no hay más información que ver. Es decir, la información que nosotros tenemos aquí, la información que nosotros tenemos en un celular de hace pocos años atrás es poca información. Y ahora cuando comparamos con la información de los celulares actuales, tenemos muchísimo más información. Esto es similar a las capacidades que nosotros podemos adquirir en nuestra alma debido a las herramientas que utilizamos para poder entender la espiritualidad. ¿Cuáles son estas herramientas? La primera es la Biblia. Ok, leemos la Biblia en una forma literal. Esto es como leerlo en literal. El celular que teníamos antes, digamos que es como entender la Biblia literalmente. Ya no hay más información adentro. Pero ahora con las herramientas que nosotros tenemos, ya podemos entender el paraíso que corresponde a 4 niveles de conocimiento de la escritura. Esos 4 niveles nos producen, contienen mayor información. El paraíso, que en hebreo es pardes, el pardes es la parashá, que es el nivel literal. Es decir, el nivel literal sería lo que teníamos en el celular anterior. Luego de la parashá tenemos que el remes, que es el nivel parabólico, ¿sí? Lo parabólico. Luego, ¿qué tenemos? El sod, que ya es el secreto. ¿Se acuerdan que la escritura dice que en los salmos, el Salmo 25, creo que 14, dice, el secreto del Señor es para los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto? Y finalmente el secreto, ¿sí? Lo profundo y el secreto. El secreto es guardado para los que le temen, para los que estudian, para los que están interesados en profundizar en la Torá. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como celulares cada vez que evoluciona un nuevo modelo de celular. Podemos tomar mejor fotografía, mayor información para poderla almacenar. Y no solo para almacenarla, sino para que esta información la podemos analizar con todos nuestros sentidos, con todas nuestras herramientas que nosotros conocemos. Entonces, no debemos quedarnos en la tecnología actual, anterior, la tecnología vieja, la primitiva. Esa tecnología estaba bien, con esta ya pudimos comunicarnos. Es decir, nosotros con el habla, con las herramientas iniciales, podíamos comunicarnos con el mundo. Pero ahora, con la tecnología actual, con las herramientas que tenemos a la mano, podemos conocernos a nosotros mismos más en profundidad y por lo tanto tenemos mayor información. ¿Qué es el alma?
El alma finalmente es la cantidad de información que nosotros llevamos dentro. Y por tanto, tenemos que para crecer a la estatura del varón perfecto, nuestra alma tiene que crecer, nuestra información tiene que crecer. Tenemos que tener mejores herramientas, mayor calidad de la información, mayores datos que finalmente nos producen un mejor estado de conciencia. El mejor estado de conciencia que nos retribuye a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestras actitudes, al cambiar nuestras emociones, estamos de alguna forma sanándonos también a nosotros mismos. Recuerden que las emociones, las malas emociones son las generadoras de enfermedades. Por lo tanto, las buenas emociones son las que nos ayudan a sanarnos. Y si nos sanamos, estamos de alguna forma también alcanzando la vida eterna.